Durante estas semanas hemos contemplado la gloria de la encarnación bajo el lema ¿A qué vino Jesús? Hemos visto que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Jesús vino a dar vida en abundancia. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido sin condenar. Jesús vino a llamar al arrepentimiento. Siguiendo hoy en la serie ¿A qué vino Jesús?, vamos a pasar a nuestro siguiente punto, el cual vamos a llamar Jesús vino a liberar a los cautivos, y vamos a poner como subtítulo Rompiendo las ataduras del alma. Como nos hemos dado cuenta, cada uno de estos mensajes nos ha mostrado un aspecto del corazón de Cristo. Pero hoy llegamos a un texto donde Jesús mismo va a resumir toda la visión de lo que hemos visto. No es un apóstol hablando de él, no es un profeta hablando de él, no es un profeta anunciándolo, es Jesús mismo declarando para qué vino, cuál es su misión y qué es lo que él va a hacer en esta tierra durante los siguientes años que corresponderán a su ministerio, que son 3 y medio. La porción bíblica a la que vamos a participar el día de hoy, les invito por favor a que me acompañen a leerla. Se encuentra en Lucas 4, versículo 18 y 19, y lo vamos a leer en Reina Valera 60. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús mismo dice de sí mismo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Si les parece, vamos a hacer una corta oración. Gracias, Padre Celestial bendito. Sabemos que tu misión es muy importante para nosotros, no solamente por la salvación, sino porque tú nos enseñas cada momento y cada espacio de cómo debemos de caminar nosotros también. Padre bendito, te pedimos también que en tu santa voluntad podamos tener la información que requerimos para compartir, pero también un corazón agradable a ti, Padre Celestial, que nosotros podamos entregar nuestro corazón y decirte: Señor, aquí estamos en respuesta a lo que tú has hecho por nosotros. Padre Celestial bendito, te pido también por cada corazón que se reúna hoy, por cada cerebro, para que tú introduzcas tu palabra, para que transformes su espíritu, Señor, porque sabemos que esto no es socialización, sino es una vida espiritual. Padre bendito, te pido también por los alrededores de estos lugares, te pido por los hermanos que se van a reunir posteriormente, igual también por aquellos amigos que están escuchando este mensaje. Padre Celestial, te pido por mi boca, te pido por mi corazón también, y que seas tú dirigiendo tu palabra, Padre Celestial, para tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Jesús pronuncia las palabras que acabamos de leer citando a Isaías 61, versículo 1 y 2, siendo un sábado en la sinagoga, en la ciudad que él creció, Nazaret, su pueblo, donde pudiéramos considerar realmente natal. La palabra de Dios describió su posición cuando usted lee lo que Jesús realmente dice posteriormente. Y vamos a leer Lucas 4, versículo 20 y 21. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En este momento, con la autoridad y la serenidad de quien conoce su propósito, Jesús está diciendo: esta es mi misión, esto vine a hacer y se los estoy revelando a ustedes. Recordemos que los judíos para este momento vivían completamente bajo la opresión romana, con libertad limitada, cargas económicas, tensiones religiosas y heridas sociales profundas. Jesús no ignoró esta realidad, pero tampoco ofreció una revolución política, que era lo que los judíos esperaban. Ofreció algo más profundo, mis hermanos. Ofreció una liberación integral, espiritual, emocional, física y social, que ellos no pudieron contemplar debido a que sus ojos estaban
cerrados, porque sus corazones estaban cautivos, porque sus oídos estaban completamente sordos. Eran sordos y ciegos funcionales. Hace unos años, un capellán de prisión dijo una frase que yo nunca olvidé. Algunos presos están más libres que mucha gente afuera. ¿Por qué me impactó tanto esta frase? Porque la verdadera cautividad no siempre tiene barrotes, no siempre tiene cadenas, mis hermanos. Hay personas libres que están encadenadas por la culpa, por el miedo, por las heridas, por los hábitos, por la vergüenza, por la venganza, por la revancha, por el pecado en general, o sistemas emocionales o espirituales que los aplastan, como lo hemos revisado anteriormente. Y Jesús vino precisamente para esto, gloria a Dios, para romper cadenas que nadie más puede romper y restaurar la dignidad humana en todas sus dimensiones. Y de hecho hemos hablado que en dimensiones físicas, sociales e incluso con gente que ha estado siendo poseída. Jesús no vino solo a proclamar la libertad, mis hermanos, vino a ejecutarla. Hoy veremos cómo Él manifiesta el poder del Espíritu, cumple su misión restauradora y nos invita a vivir en el tiempo de su gracia. Y la pregunta que todos tenemos que hacernos es la misma del texto, ¿verdad? ¿De qué cautiverio quiere liberarte Jesús hoy? Para entender cómo Jesús libera, debemos de iniciar donde Él comenzó. Y vamos al primer punto. Jesús vino a manifestar la fuente de poder. Jesús vino a manifestar la fuente de poder. Jesús dijo, como recordamos en la Escritura, el Espíritu del Señor está sobre mí. Lo esencial es esto. Los poderosos hechos de Jesús fueron realizados por el poder del Espíritu Santo, cumpliendo la promesa del Mesías ungido de manera única. Ese es el punto de partida de todo su manifiesto. Antes de hablar de pobres, cautivos, ciegos u oprimidos, si se da cuenta usted, mi hermano, mi hermana, Jesús habla del Espíritu del Señor, porque toda su misión nace de la unción del Espíritu Santo. Y aquí tenemos un aprendizaje central. Todo lo que hagamos en nuestra vida, mis hermanos, necesitamos estar guiados ¿por quién? Dígalo con claridad en su corazón, por el Espíritu Santo de Dios. Y no voy a decir que nomás el ministerio, no, porque muchos se limitan a decir, no, es que tu ministerio tiene que estar guiado por el Espíritu Santo. No, tu vida tiene que estar guiada por el Espíritu Santo de Dios. Sí, porque no hay misión sin función, mis hermanos, y no hay liberación sin poder. No hay transformación sin obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Jesús, cuando está declarando el Espíritu del Señor está sobre mí, Él está afirmando tres verdades fundamentales descritas en el libro de Lucas. Y lo vamos a ver los tres puntos en este momento. Y el primero es, su ministerio no es humano, sino su ministerio es divino. Y Jesús es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Lucas deja claro que Jesús fue concebido por el Espíritu. Y usted puede revisar esto en Lucas 1, versículo 35. Fue lleno del Espíritu. Lucas 4, versículo 1. Fue guiado por el Espíritu. Lucas 4, versículo 1 también. Y regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Lucas 4, 14, que vamos a leer más adelante. La declaración pública de Jesús, ¿cuál es, mis hermanos? El Espíritu del Señor está sobre mí. En palabras sencillas, Jesús nos está diciendo, todo lo que hago es en el poder del Espíritu Santo de Dios, o en el Espíritu de Dios, que son las formas en las que la Biblia trabaja para hablar del Espíritu Santo. No como una energía, ¿verdad? Sino como una persona. 2. La unción no es un símbolo, mis hermanos, es una habilitación. Para Lucas, la unción no es un título honorífico, es la capacitación sobrenatural para predicar, sanar, liberar, restaurar y proclamar el reino de Dios. Mis hermanos, si nosotros queremos realmente trabajar en la obra del Señor, lo primero que queremos es que el Espíritu Santo de Dios esté en nosotros y necesariamente para esto hemos de haber nacido de nuevo.
Como usted se está dando cuenta, Jesús actuó en el poder del Espíritu. Y vamos a leer ahora sí Lucas 14, versículo 14 y 15. Lucas 4, perdón. Versículos 14 y 15. Y dice así la palabra de Dios. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado. ¿Por quién, mis hermanos? Por todos. Lucas quiere que entendamos que todo el ministerio de Jesús fluye desde la dependencia del Espíritu Santo de Dios. Mis hermanos, aquí tenemos que ser bastante cuidadosos. Esto no significa que Jesús careciera de poder divino. Jesús es plenamente Dios, pero su encarnación, es decir, su misión en la carne, eligió vivir como el siervo ungido, sometiéndose voluntariamente a la voluntad del Padre y dependiendo del Espíritu Santo. No renunció a su divinidad, renunció al uso independiente de sus prerrogativas divinas, mis hermanos, para modelar cómo debe de vivir el ser humano lleno del Espíritu Santo. Es decir, cómo debe de vivir usted y cómo debo de vivir yo a través de la influencia y a través de la guía del Espíritu Santo. Mis hermanos, imagina un corredor olímpico con todas las capacidades para ganar, pero que decide correr siguiendo la instrucción de su entrenador, sometiéndose a la guía del entrenador y a los tiempos que el entrenador le dé. Jesús, siendo el más grande de todos, corrió su misión bajo la guía del Espíritu Santo, no porque le faltara poder, vuelvo a repetir, sino para mostrarnos que solo con el Espíritu Santo podemos llegar a la meta. Y vuelvo a repetirte, no estamos hablando de meta de ministerio, estamos hablando de meta de vida cristiana. Solamente con el guía del Espíritu Santo podemos dirigirnos realmente hacia donde Dios quiere, hacia su verdad. Muy importante, pero especialmente a los caminos que Él ha elegido para nosotros. Para Lucas entonces, Jesús es el Mesías ungido, el siervo capacitado, el profeta empoderado y especialmente, mis hermanos, el Dios obediente. Mis hermanos, aquí esto nos tiene que llevar a una reflexión bien profunda. Si Jesús se sometió, ¿por qué nosotros no podemos someternos? Y estoy hablando en diferentes niveles, no me voy a enfrascar ahorita porque nos perdemos del tema. Pero si Jesús se sometió, ¿por qué nosotros no podemos someternos? Si Jesús escuchó cómo debían de hacerse las cosas y a dónde deberían dirigirse las cosas, ¿por qué nosotros nos ponemos rebeldes? ¿O por qué peleamos? ¿O por qué nos rebelamos completamente contra las autoridades, incluyendo las autoridades de familia? Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. Jesús nos está enseñando, guíate con la voluntad de Dios, la palabra y especialmente la guía del Espíritu Santo que recibes a través de su instrucción. La pregunta es, y no nos va a gustar, si cada uno de nosotros estamos listos realmente para someternos a lo que es la voluntad de Dios, lo que Él designa, lo que Él quiere y lo que Él busca para nosotros. ¿Está listo? ¿Está lista para entregar su corazón a Dios? Para decirle, sí, Señor, me someto. Acepto tu soberanía. Acepto tu juicio. Acepto que tengo que restaurar tus pruebas. Y todo lo demás, lo acepto. Porque también quiero aceptar tu misión. Quiero aceptar que las cosas que tú me das para poder participar de la obra que tú nos has dado, que ustedes ya la conocen. Ir y predicar la palabra de Dios, enseñar a Cristo, bautizar y especialmente, mis hermanos, discipular. Todos queremos esa parte, pero no nos gusta la otra, ¿verdad? Y como les he dicho, las dos tienen gracia para nosotros. Mis hermanos, Jesús nos dice que debemos de capacitarnos a través de la obra del Espíritu Santo en la carne. Tercero, la unción es mesiánica y profética a la vez. Recuerda que estamos hablando de que el Espíritu Santo del Señor está sobre mí. ¿Qué significa?
Lucas combina la imagen del profeta ungido con la del Mesías liberador. Jesús no solo anuncia sanidad, mis hermanos, Él la produce. No solo proclama libertad, Él la ejecuta. En Él la profecía se vuelve realidad. En Él la profecía es un hecho. Por eso Jesús dice, esto ha sido visto por sus ojos el día de hoy. Como tú te puedes dar cuenta, en el original, Lucas usa la palabra que ya hemos estudiado, la palabra dinamis, que es igual a dinamita, potencia, fuerza, explosión, para describir el poder de Jesús. Si te das cuenta, no es una energía emocional, no es un carisma personal humano, no es que agrademos a los demás, no es porque manipulamos sus emociones, no es una retórica bonita, clara, que me gusta, es más, me envuelve y quiero participar de ella. No, no es eso. Es el poder del Espíritu Santo trabajando directamente en el ministerio y en la misión de Jesús. Que eso es lo mismo que Lucas nos está queriendo enseñar, que usted y yo despertemos con el poder del Espíritu Santo para poder hacer completamente nuestra misión personal y carnal en esta sociedad, al igual que la misión que podemos cumplir en la iglesia. Mis hermanos, es el poder del Espíritu Santo el que podemos ver actuando en Cristo. Por eso, mis hermanos, y es una reflexión profunda para todos nosotros. Cuando Jesús habla, Dios habla. Cuando Jesús toca, Dios toca. Cuando Jesús libera, Dios libera. Jesús es la autoridad del mismo poderío de Dios manifestado en forma de su Espíritu. Y de aquí, mis hermanos, tenemos que hacer algún conocimiento práctico para nuestra iglesia, por lo menos para nosotros. Y lo primero que tenemos que pensar es, si Jesús dependía del Espíritu, ¿cuánto más nosotros, mis hermanos? Jesús no ministró autosuficiencia, no actuó en fuerza humana, no confió en su capacidad natural. Él vivió dependiendo del Espíritu Santo de Dios. Si el Hijo de Dios necesitó la unción, la pregunta que tenemos que hacernos de manera natural es, ¿cómo pretendemos nosotros vivir sin ella? Así que, mis hermanos, lo otro que podemos aprender es que el ministerio cristiano no es social. El ministerio cristiano es espiritual. Y escucha bien lo que te voy a decir. Predicar, aconsejar, discipular, servir, evangelizar, etcétera, todo eso requiere poder espiritual. Porque estamos hablándole al espíritu, es decir, a las almas de las personas, a las almas de los hermanos. No estamos hablándole a nadie más. Mis hermanos, no es socialización, porque no es por reuniones sociales que nosotros realmente ponemos el evangelio o damos el evangelio, damos la palabra. No es porque tengamos una buena intención de que la gente cambie. No, mis hermanos, es porque nos dirigimos en la palabra de Dios directamente ¿a qué? Al corazón de los que han sido ya llamados o reconocidos por nuestro Señor, y la palabra penetra a ellos con la intención de cambiar sus vidas. ¿Por medio de quién, mis hermanos? Por medio del Espíritu Santo de Dios. De manera que podemos decir, sin equivocarnos, que la iglesia no transforma por programas, mis hermanos. La iglesia se transforma por medio de la unción. La palabra es la que cambia vidas, mis hermanos, no los eventos. Podemos también decir que la liberación comienza reconociendo la fuente del poder. Hay muchas religiones que no reconocen al Espíritu Santo como fuente de poder. Desafortunadamente, si te estás dando cuenta, el libro de Lucas no es algo que ellos puedan practicar. Antes de hablar de cautiverio, de heridas o de cadenas, póngalo usted en contexto,
Jesús nos enseña que la verdadera libertad empieza ¿con quién, mis hermanos? Repítalo conmigo. La verdadera libertad empieza con el Espíritu Santo de Dios trabajando en nosotros. Nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por medio de ¿quién? Del Espíritu. Mis hermanos, no es con fuerza de voluntad, no es con psicología, no es con antropología, no es con motivación, no es con terapia. Es con el Espíritu Santo de Dios en nosotros que vamos a tener los cambios que son necesarios y que efectivamente va a trabajar ¿en dónde, mis hermanos? En mi vida espiritual, no en mi vida social. Me gustaría que tú pongas en tu corazón estas palabras. La misión de Jesús comenzó con el Espíritu, la nuestra también. Si somos nacidos de nuevo, la palabra de Dios te inquieta. Si somos nacidos de nuevo, la palabra de Dios te mueve. Si somos nacidos de nuevo, la palabra de Dios te hace un cambio en tu vida. Es decir, el Espíritu de Dios trabajando en ti. ¿Y esto de dónde lo sacamos, mis hermanos? Del ejemplo más hermoso que es el de nuestro Señor y Salvador trabajando en el Espíritu con el Espíritu de Dios. Mis hermanos, Jesús espera que entendamos que nuestra carne no dependemos de nosotros. ¿Dependemos de quién, mis hermanos? Del Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu es la fuente del poder, ¿para qué ungió a Jesús entonces? ¿Qué vino Jesús a hacer con ese poder? Y esto nos lleva al segundo punto. Jesús vino a cumplir su misión profética. Y tú puedes ver que la frase dice, me ha ungido para, en Lucas 4:18. Después de revelar la fuente de poder, o de enseñarnos esa fuente de poder, Jesús revela el propósito de la unción. ¿Para qué realmente se usa la unción? La unción, mis hermanos, no es un adorno espiritual, es una asignación, es una práctica, es una herramienta para que nosotros podamos cumplir nuestra misión. En otras palabras, quiero decirte que la unción realmente es una herramienta para hacer una tarea divina. A veces pensamos que la unción es una medalla para exhibir y que usted se la puede poner en el pecho. O que posiblemente usted la puede poner en sus manos y que puede elevarse y que todo el mundo le vea porque estoy ungido. Pero la unción de Jesús fue una herramienta de trabajo. Se lo voy a decir de esta manera. Un martillo no se unge para congelarlo o colgarlo en una vitrina, sino para construir, mis hermanos. Así también Jesús no recibió el Espíritu para ser admirado, sino para sanar corazones rotos. La unción, mis hermanos, no es algo como un perfume que todos quieren oler. La unción es algo que sirve para transformar corazones. Así que Jesús identifica 5 áreas donde su misión se manifiesta. Y yo quiero que se quede con esta frase en su corazón. Son 5 expresiones de la misma realidad. El Mesías vino a restaurar lo que el pecado quebró. Y la primera misión por la que Jesús usó su unción, es decir, usó su herramienta dirigida por el Espíritu Santo, es que Jesús vino a dar buenas nuevas a los pobres. Hermanos míos, como usted ya lo sabe, en la palabra de Dios, pobres no se limita a lo económico, incluye todos los marginados, los excluidos, los rechazados, los quebrados, los que no tienen nada que ofrecer, los que no califican según los estándares religiosos y, ¿por qué no?, también hasta los enfermos o decaídos que no pueden valerse por sí mismos. Si te das cuenta, Jesús comienza su misión con mucha gracia, no con juicio.
De hecho, lo inicia con bendición para todos aquellos que estén en esta categoría. Y en Mateo 5:3, en Reina Valera 60, leemos: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De hecho, Dios puede utilizar marginados, como es en el caso de la viuda de Sarepta, que asistió a Elías para que pudiera comer. O puede extender Dios su gracia a aquellos gentiles, como fue en el caso de Naamán, sanado de lepra por las instrucciones de Eliseo. Y citamos estos dos ejemplos porque Jesús los cita en Lucas 4, versículos 25 al 27. Esto es impresionante, no sé si se da cuenta, mis hermanos. El Evangelio de Dios, las buenas nuevas de salvación, no comienzan o no empiezan con reclamaciones. Empiezan con buenas noticias y aparte con mucha bendición. Entonces, ¿para qué queremos proclamar la verdad? Bueno, Jesús nos enseña que Él vino a anunciar que Dios no está lejos, mis hermanos. Que la salvación es para todos, no solamente para en el tiempo de Jesús, para gente fuerte o para gente sabia, sino para todo aquel que pueda escuchar, oír y transformar su corazón. La gracia no es para que las personas que las pueden pagar. La gracia desciende para todos. Y hemos visto en los anteriores sermones que la gracia también es gracia común y cualquiera puede recibir el beneficio de Dios. Y de hecho lo recibe el beneficio de Dios todos los días. El reino de Dios es para los que reconocen su necesidad. Y hemos visto en la prédica anterior que la necesidad que tenemos nosotros cuando estamos en harapos es dejar los harapos, ir a la luz, al arrepentimiento y empezar a caminar con Dios. Nuestra necesidad es saber que nosotros no somos independientes de Dios, sino que dependemos totalmente de la gracia y la gloria de Dios. Y aquí tenemos que ponernos muy serios, porque la verdadera libertad o liberación comienza cuando reconocemos nuestra pobreza espiritual. Y una pregunta fuerte que tendríamos que hacernos nosotros es: ¿en qué parte estamos pobres espiritualmente? Lucas 7, versículos 22 y 23, en la Nueva Biblia de las Américas dice: entonces él le respondió: vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. ¿Qué se les está anunciando a los pobres, mis hermanos? El evangelio, buenas nuevas de salvación. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Y Jesús está mandando aquí una fuerte, pero muy fuerte condición. ¿Qué significa? Que nosotros no podemos avergonzarnos por ningún motivo de nuestro Señor Jesús. Pero ¿se da cuenta? Uno de los puntos principales es: a los pobres vamos a llevarles la palabra de Dios. Y aquí la pregunta es si nosotros hemos identificado gente pobre para poderle ir a ayudar a llevarles el evangelio. Nos damos cuenta que Jesús no solo anunció gracia y cumplió la profecía, Jesús la encarnó. Para eso vino a la tierra. 2. Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. La palabra de Dios llama quebrantados de corazón a personas como Isaías y Pedro, hombres que sintieron un dolor profundo, real por su pecado. En otras palabras, Jesús sana a quienes reconocen su condición y sienten el peso de estar lejos del Dios Santo por haber cometido ofensas o pecados. Pero este pasaje también incluye a personas que han sido heridas profundamente. Por ejemplo, víctimas de abuso, hijos rechazados, personas marcadas por traumas, gente con dolores que no sanan y algunas otras cosas que usted más
puede poner. Jesús no se limita a consolar emociones solamente, sino, mis hermanos, Jesús nos da buenas noticias. Restaura integralmente a quienes reconocen su necesidad de Dios y buscan la liberación del poder del pecado y de sus consecuencias devastadoras. En palabras sencillas, entonces, Jesús no solamente restituye, restaura, sana, sino que también libera del pecado a aquellos que realmente se han arrepentido, que fue lo que estuvimos trabajando muy fuerte la semana pasada. El corazón quebrantado, mis hermanos, no es solo el que sufre, es el que reconoce su necesidad de Dios. Y Jesús sana ambas heridas, la del pecado y la del dolor. Mis hermanos, Jesús no solo vino a cambiar circunstancias. Qué hermoso nuestro Señor. Vino a sanar corazones rotos, corazones arrepentidos. Jesús no solo liberó cuerpos, mis hermanos. Jesús también liberó almas. Tenemos que pensar en esto muy seriamente. El quebranto no es el final, mis hermanos. Es el lugar donde Jesús empieza a trabajar, a sanar y a liberar. Ponlo en tu corazón. Tercero, Jesús vino a dar libertad a los cautivos. La libertad para los cautivos se refiere tanto al perdón de pecados, como lo dijimos ahorita, como a la liberación del poder de Satanás, como ya lo vimos anteriormente. Dijimos que vino Jesús ¿a qué? A liberarnos de las obras del diablo. La cautividad puede ser espiritual, mis hermanos, puede ser emocional, puede ser cautividad moral, puede ser mental, relacional, e incluso, ¿por qué no, social? Hay muchas formas en las cuales podemos mantenernos espiritualmente cautivos. Como vimos esto en la serie cuando Jesús liberó al mudo y sordo, un hombre completamente cautivo, sin voz y sin salida, que su padre vino a pedir por él para ser liberado. Este ejemplo ilustra lo que realmente Lucas nos está diciendo en 4:18, y nos está dando la declaración completa de su misión. Jesús vino a romper las cadenas que nadie puede romper y a liberarnos de la condena del pecado, al igual que del sometimiento de Satanás. Es una ruptura fuerte, mis hermanos, pero que ahora quizás que la volvemos a escuchar después, podemos entender que es una de los puntos principales que consolidan la misión de Jesús cuando Él vino a la tierra, pero cumplida como, mis hermanos, proféticamente, porque ya estaba anunciada 700 años antes de que Jesús viniera a esta tierra. Y esto es bonito para todos aquellos que en algún momento determinado dicen, ¿cómo es que se le puede dar validez a la Biblia? Esta es una de las formas. 700 años antes ya estaba determinado que iba a ser el Mesías y Jesús simplemente vino y lo hizo. Es decir, en otras palabras, Jesús vino y comprobó que era cierto lo que Isaías había anunciado. Mis hermanos, es importante que nosotros veamos esto como muy en serio. Cuando hablamos de los endemoniados, muchas veces lo dejamos a un lado, pero en la realidad es que es uno de los puntos esenciales que comprueban que Jesús era el Mesías prometido, Dios encarnado y obviamente el Dios que vino a liberarnos. Por lo tanto, tenemos que pensar que no hay cautiverio tan profundo que Jesús no nos pueda liberar. No hay una cárcel tan cerrada que Jesús no pueda abrir. Y no hay una emoción tan fuerte que Jesús no pueda alcanzar y liberar. Esto nos lleva al cuarto punto de la misión de Jesús en esta tierra, y es Jesús vino a devolver la vista para los ciegos. Ahora, esto ya lo hemos visto delicadamente en algunos otros casos, pero recordamos en general que recuperar la vista en la Biblia tiene dos niveles. Jesús abrió ojos físicos, pero también abrió los ojos espirituales, utilizando una sola herramienta, la herramienta de la verdad, guiada por medio de la predicación a los pobres de espíritu que estaban necesariamente ansiando que viniera esa verdad
y que rompiera, obviamente, con los mitos religiosos. Jesús utilizó la guía del Espíritu Santo para que se transformaran los corazones. No eres tú, no soy yo, es la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo el que transforma el corazón. Así que no creas que eres la gran maravilla. Sin el trabajo del Espíritu Santo no somos nada. Hemos de recordar que Jesús pudo devolver la vista al ciego de Jericó, pero lo más profundo es que revela lo que el corazón no puede ver solo. Un corazón no tiene ojos, pero un alma sí. Entonces, en la Biblia podemos ver cuál es realmente la profundidad y la trascendencia de la ceguera. Y aquí podemos ver la primera, la incapacidad de ver a Dios. Por otro lado, nos damos cuenta que sin el Espíritu Santo somos incapaces de ver el pecado. Y por otro lado vimos que si no escuchamos que el reino de los cielos se ha abierto, tenemos incapacidad de ver el propósito de Dios. Así que Jesús hizo todo lo opuesto, ¿verdad? Sino que Jesús vino a abrirnos los ojos para que nosotros viéramos quién es Dios. Para que viéramos quiénes somos, hijos de Dios, ¿verdad? Y qué debemos de hacer en su caminar. En otras palabras, ¿y hacia dónde debemos de caminar? Hermanos, si hasta ahorita me están siguiendo, Jesús sanó ciegos físicamente, pero también trajo la luz para quienes estaban desviados totalmente de la verdad. Mis hermanos, la liberación incluye la claridad espiritual. Jesús no solamente rompe las cadenas, también enciende la luz. ¿A poco no es hermoso eso? Y Jesús nos abre el corazón para poder entender cada vez más su palabra y la misión en la que estamos envueltos. Y dijimos que son 5 puntos, ¿verdad? De ese ministerio de Jesús, manifestado por el poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús caminó en la tierra, y ese 5.º punto dice, Jesús vino a liberar a los oprimidos. Y en este punto es muy interesante porque si nos damos cuenta, esta dimensión no añade un significado nuevo, sino que resume la totalidad de lo que estamos diciendo. Cuando estamos hablando de los oprimidos, ¿de quiénes estamos hablando, mis hermanos? De los pobres, de los cautivos, de los ciegos. Todos están incluidos en esta categoría de oprimidos. La opresión es el hilo que une todas las condiciones humanas descritas en Isaías 61, que cuando usted tenga tiempo es un buen momento para estudiarlo. Por ejemplo, Jesús lo mostró con la mujer encorvada. Recordemos, Jesús levantó a la mujer encorvada después de 18 años de opresión. ¿Una hija de quién? De Abraham, que por 18 años estaba sometida a Satanás. Este acto resume su misión. Levantó el pecado, aplastó los sistemas religiosos, pero además liberó de la enfermedad a la persona y liberó también a la persona de su vida oprimida espiritualmente. ¿Cuántas cosas hizo Jesús en un solo momento? Que ya estudiamos anteriormente. Y Pedro entonces lo confirma con su autoridad apostólica en Hechos 10, versículo 38, en Reina Valera 60. Y dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque todos estaban en él, ¿verdad? Porque Dios estaba con él. Note algo muy importante que lo que está diciendo aquí Pedro, pero Dios ungió ¿con quién? Con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret.
Y después nos dice, porque Dios estaba con él. Dios está con usted, mis hermanos. Dios está contigo. Dios está conmigo. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Y esta liberación no únicamente entonces se convierte en espiritual o algo que vamos a ver a futuro. Mis hermanos, tenemos que dejarlo en claro porque la Biblia es muy clara en estos 4 evangelios. Cuando Jesús libera a una persona del poder del pecado dentro de ella, también la capacita para vivir de una manera diferente. ¿Sí, mis hermanos? También la capacita para que empiece a trabajar con los sistemas opresivos. También la capacita para ver las injusticias. Y también la capacita para hacer un cambio, no solamente afuera de ella o afuera de él, sino adentro de él o adentro de ella. La vida entonces, cuando Dios la capacita, no solamente es una libertad interior que produce una vida exterior, sino que realmente es una liberación total hecha por Cristo Jesús. Y usted recibió esa liberación con el perdón de pecados. Bueno, espero que la haya recibido, ¿verdad? Como te das cuenta, mis hermanos, la liberación de Jesús restaura toda dignidad. Él quita toda la opresión. Y pudiéramos hablar de milagro tras milagro de lo que hemos visto para ver de qué Jesús liberó a las personas y nos damos cuenta que no solamente es del demonio, también es del pecado, también es de la enfermedad. Si tú de veras crees que tienes unción, utiliza tu herramienta para seguir los pasos de Jesús en su misión. Y puedes empezar por enseñar a los pobres. Y bueno, depende de tus dones, depende de lo que Dios te ha dado, puedes aplicarlos en otras áreas. Porque no somos Jesús, ¿verdad? Entonces quizás no podemos hacer todo. Pero tienes que recordar que para hacer cualquier cosa en tu vida, mis hermanos, necesitas la guía del Espíritu Santo y la unción y el poder, porque es el único que hace convicción de pecados, que puede restaurar enfermedades y, ¿por qué no, mis hermanos? Producir una vida diferente. Pero si nuestra vida interior sigue siendo la misma, aunque nuestra vida exterior se vea muy bonita, mis hermanos, eso es solamente apariencia. Te engañas tú mismo, te engañas tú misma, pero realmente no tienes una verdadera unción. El hecho de que seas un showman o una mujer de mucha exhibición no significa que tengas unción. Significa únicamente que llamas la atención. La unción, realmente guiada por el Espíritu Santo, convence al corazón de cambiar su naturaleza, de venir a Jesús y que realmente esta persona necesita una transformación total. Mis hermanos, tú y yo tenemos que ser testigos de que realmente el Espíritu de Dios está trabajando en nosotros y que nosotros no solamente estamos cambiando externamente, sino que realmente hemos recibido la transformación y liberación que Jesús propone de todas nuestras opresiones, es decir, de todos nuestros pecados, y nosotros podamos fluir lindamente de manera libre, siendo personas diferentes. Ese es el reto para nosotros. Así que, mis hermanos, la unción no es un título, mis hermanos. La unción es una misión, es una herramienta para poder transformar vidas. Después de describir Jesús su misión, Jesús nos dice que va a haber un resultado. Tercero, Jesús vino a predicar el año agradable del Señor. Las buenas nuevas de salvación. El Mesías ha llegado, la salvación ha llegado, la restauración ha llegado, la promesa se está cumpliendo y ante sus ojos, ustedes siendo testigos, el mundo estará cambiando. Y la llegada de Jesús cambió todo en este mundo hasta en la actualidad. Hasta el mismo calendario está dividido
antes y después de la venida de Cristo, aunque algunos le pongan antes de la era moderna o antes de la era antigua, como usted le quiera llamar, pero todo el punto de referencia está en el año 0, es decir, en el punto de llegada de Jesús a esta tierra. Como te estás dando cuenta en lo que estamos predicando, después de describir su misión, gracia, sanidad, libertad, revelación, justicia, Jesús declara el resultado final. ¿Cuál es, mis hermanos? Él vino a predicar el año agradable del Señor. Mis hermanos, esta frase es el sello manifiesto o del manifiesto mesánico. Como te das cuenta, no es un año literal. No es un año calendario. Es la proclamación de que la era de la gracia ha comenzado. La presencia del reino de Dios se ha activado. ¿Te das cuenta de qué importante es esto? Muchos de antemano califican que la palabra de Dios se tiene que dar por periodo de gracia y que cuando la gracia sea retirada es cuando va a venir el juicio. Yo les he dicho y vuelvo a repetirlo, pero esa es una postura muy personal. Para mí, la gracia nunca se retira porque siempre vamos a estar recibiendo la bendición de Dios mientras estemos en esta tierra. Y aquellos que son hijos de Dios estarán siempre siendo protegidos y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Porque no puede haber transformación si no está el Espíritu Santo de Dios viviendo en estas personas. Entonces ese es un problema muy grave cuando nosotros queremos quitar al Espíritu Santo de la participación de todos los hechos. Volvemos a repetir, la fuente de poder declarada por Jesús para cada uno en nuestra carne es el Espíritu Santo de Dios. Así que leamos lo que Isaías 61, versículo 2 dice que tiene que hacer el Mesías: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ahora, yo creo que usted puede hacer una pausa si usted ha leído las Escrituras y se puede dar que Jesús no leyó la parte del juicio, se detuvo ahí. Que si hubiera seguido la lectura de Isaías 61, tendría que haber leído la parte que corresponde al juicio. Después usted lo puede leer con calma. La pregunta es ¿por qué? Bueno, porque su primera venida de Jesús, como lo hemos dicho, Jesús no vino a condenar, sino vino a consolar y salvar. Jesús está diciendo, ¿hoy es el día de la venganza? No, Jesús está diciendo, hoy no es el día de la venganza, sino que hoy es el día de la misericordia. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día que se abren los cielos porque el reino de Dios ha llegado. Ante sus ojos ustedes están viendo la manifestación completa de la divinidad que estaban esperando. Mis hermanos, Jesús cumplió lo que se le llama el jubileo. Al decir esto, la mayoría coincide que Jesús estaba declarando, el jubileo está siendo cumplido. Nosotros nos podemos ubicar en Levítico 25 y como vino el día de hoy, se lo voy a resumir para que usted no tenga que leerlo completo. Pero usted imagínese que usted está oprimido por todos lados. Y tiene un montón de cosas que le asedian todos los días. Entonces, esto es lo que nos dice el Levítico 25. El jubileo era un día de libertad, ¿verdad? Y entonces, el día del jubileo era para perdón de deudas. Era para libertar los esclavos. Era para restitución de tierras. Era para restauración de familias. En otras palabras, era un nuevo comienzo. Jesús estaba anunciándose en ese momento como el liberador, como el libertador.
Jesús estaba hablando que usted y yo hoy tenemos un nuevo comienzo. Esto puede entenderse como una bancarrota, mis hermanos. Cuando ya no puedes pagar, cuando estás sometido a deudas que te aplastan, cuando ya no hay salida, el jubileo te daba un nuevo comienzo. Así también en nuestra bancarrota espiritual, Cristo nos abre la puerta para empezar de nuevo. Jesús toma esta imagen y eso es lo que está declarando. Yo soy el jubileo. Yo soy el nuevo comienzo. Yo soy la restauración que estaban esperando. Si te estás dando cuenta, Jesús no está hablando en futuro. Jesús está hablando en presente. Este es el año agradable del Señor. Jesús no dijo, algún día se va a cumplir esta escritura. Dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Mis hermanos, entonces el reino de Dios no es una promesa lejana, es una realidad presente en Cristo y que desde que Él llegó hasta que Él regrese, esa realidad continúa. 2 Corintios 6, versículo 2, en Reina Valera revisada 60 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y el día de salvación te he socorrido. ¿Qué vino a hacer Jesús con nosotros? A escucharnos y a socorrernos. Mis hermanos, muchos buscan un consejero ¿para qué? Para ser escuchados. Pero necesitamos a Jesús realmente para ser socorridos. ¿Te estás dando cuenta que estamos teniendo un anuncio no futuro, sino un anuncio presente? Mis hermanos, si me has estado escuchando, si me has estado siguiendo, hoy es el día para volver a Dios. Hoy es el día para dejar las cadenas. Hoy es el día para recuperar lo perdido. Hoy es el día para empezar de nuevo. El jubileo no es un concepto, mis hermanos. Es una persona. Y esa persona nosotros le llamamos Cristo. Es Cristo. Jesús no solo vino a liberarte, vino a darte un nuevo comienzo. Creo yo que esa misma escritura sigue vigente hoy. Podemos entender claramente que la libertad nace del Espíritu y no de nosotros. No podemos romper nuestras propias cadenas. La misma unción que capacitó a Jesús es la que vive hoy en usted y en la iglesia. La libertad comienza cuando dejamos de confiar en nuestra fuerza y dependemos totalmente de la vida del Espíritu Santo de Dios trabajando en cada uno de ustedes. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos un mismo Espíritu, un mismo Señor, una misma palabra, un mismo bautizo. Jesús no observa nuestro dolor desde lejos, ni se goza del dolor. Jesús vino y nos liberó de él. Él vino a predicar a los quebrantados de espíritu. Él vino a liberar a los cautivos, a los ciegos, a los endemoniados. Voy a decirlo, a los aplastados. No sé si tú, como yo, te encuentres en alguno de estos lugares, con alguno de estos sentimientos, con alguna de estas condiciones. Pero si te das cuenta, aun si estuvieras en esta condición, Jesús no te considera un estorbo.
sino te considera una herramienta para su misión, una herramienta para su transformación. De hecho, quiero decirlo de esta manera, Jesús considera que tú y yo, como cautivos, somos el propósito de su misión. Y deberíamos de sentirnos halagados, orgullosos de que Jesús puso sus ojos en nosotros. ¿Quién es el hombre para que Dios ponga sus ojos en él? ¿Quiénes somos nosotros? Y cuando tú lees todas estas escrituras y las desarrollamos, nos damos cuenta que somos el propósito principal de Jesús, el rescate que Él quería hacer, la liberación que Él quería dar, pero especialmente el consuelo que Él quiere que nosotros recibamos. El año agradable, mis hermanos, no es un futuro, se decide hoy. Lo estamos viviendo hoy. Cuando iniciamos estas series, quizás tú no te vas a recordar, pero hace varios años, ya no recuerdo si 4 o 5 años, iniciamos trabajando sobre el reino de Dios. Porque Jesús viene a decirnos, el reino de Dios es, ¿cuándo? ¿Mañana? No, el reino de Dios se decide hoy. Si vemos la ilustración que Jesús nos está siguiendo, el jubileo entonces es reconocer nuestra propia bancarrota espiritual. Quizás tú no, pero yo sí. Tengo muchas cosas que tengo que traerle al Señor y pedirle al Señor. Tengo que reconocer entonces que mi bancarrota espiritual solamente puede ser pagada por mi Señor. Yo no puedo pagar mi deuda, ni liberarme solo, ni salir de la cautividad, ni mis mejores obras me van a salvar. Necesito de Cristo para ser salvo. Lo necesito a Él, y en la carne el Señor sometido manifiesta que es necesario que todos y cada uno de nosotros caminemos por medio del Espíritu Santo y esperemos su liberación. Porque Jesús vino a liberar a los cautivos. Que en otras palabras, en un tiempo fuimos tú y yo, y que en otras palabras, de otra manera, seguimos siendo cautivos, pero libertados por el poder de Él. Jesús canceló tu deuda. Jesús la pagó. Pero la canceló para que tú tengas un nuevo comienzo. Probablemente algunos de ustedes, mis hermanos, has creído que tus cadenas son permanentes, que tu situación emocional, tu situación psicológica, tu interacción social, tus problemas con tus hijos son permanentes. Pero Jesús dice que hay forma de liberarnos y que esta escritura se puede cumplir en tu vida si tú crees verdaderamente que la misión de Jesús no fue hace 2000 años, sino que sigue vigente hoy. Hoy se ha cumplido esta escritura en tu vida. Quizás hoy nos está hablando Jesús no solamente para que entendamos cómo trabajó Él, sino cómo quiere que nosotros trabajemos en el servicio en el día de mañana. Mi invitación sería el día de hoy, en todo amor, no salgas igual hoy. No salgas manifestándote de manera externa. Sal con una semilla de manera interna, pidiéndole a Dios tu transformación de adentro hacia afuera. Dependiendo totalmente del Espíritu Santo
y guiado por la obra de nuestro Señor. Porque solamente hay un camino, ¿verdad? Porque solamente hay una verdad. Porque solamente hay una vida. Y ese camino, verdad y vida es Jesús. Mis hermanos, la libertad no se espera. Se recibe cuando tú rindes tu voluntad completa y con confianza y con plenitud a la guía del Espíritu Santo. Hoy te invito a esa reflexión. Ve si tienes alguna cadena. Ve si necesitas alguna liberación. Y en tu propósito de fe, ¿cuál es el camino que te enseña la palabra de Dios hoy? Seguir a Cristo no es fácil, pero con el Espíritu Santo verdaderamente se facilita el camino. Mis hermanos, la palabra de Dios nos dice que cualquier persona puede ser guiada por Él. Solamente tenemos que rendir nuestro corazón, declararnos pobres y decir que tenemos una bendición. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y tenemos una convicción de que Jesús vino como misión a darnos todo lo que nosotros ni siquiera sabíamos que necesitábamos. Especialmente la liberación y el reino de los cielos. Es mi oración el día de hoy que tu corazón se rinda a Cristo, que seas guiado por el Espíritu Santo y que venga la transformación en tu vida. Recuerda que ya están muchos ángeles gozosos y esperándote para que compartamos la alabanza y la adoración con ellos. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial bendito. Amado Señor, sabemos que tu ministerio humano realmente fue apoyado por el Espíritu Santo, pero sabemos que realmente tú hiciste una obra divina. Te despojaste de tu reino para someterte a la voluntad del Padre y guiarte por Él, para que nosotros aprendamos de antemano que necesitamos hacer ese acto todas las ocasiones de nuestra vida, en cualquier momento, en cualquier situación. Oh Señor, te pedimos el día de hoy que si no hemos recibido tu sanación y tu salvación, te pedimos, Padre Celestial, que entres hoy a nuestra vida. Padre Celestial, si no te hemos conocido, que hoy abras nuestros ojos, nuestro corazón, nuestros oídos, para no estar cautivos del pecado, para no estar cautivos de una vida que no te va a conocer eternamente. Padre Celestial, ayúdanos a llegar contigo. Padre Celestial, te pido que si alguno de nosotros estamos cautivos, que tú nos des esa liberación. No estamos hablando quizás de endemoniados, pero probablemente de ciegos. Probablemente estemos hablando de algunos que no hemos cambiado nuestro corazón o nos hemos permanecido necios. Señor, que entendamos que el propósito de tu palabra no es una vida social, sino es una vida espiritual para que podamos llevarlo a la sociedad. Oh Señor, en tu gracia te pido por todos los que están aquí, por los que se van a reunir, los que van a oír posteriormente, para que su corazón sea transformado, para que sigan en tu poder todas tus enseñanzas y puedan llevarlas con unción, como una herramienta, no como una medalla, para que pueda haber transformación de corazones. Oh Señor, te pido por esta casa, te agradezco, Señor, por las herramientas que nos has dado. Te pido, Señor, por la salud también de cada uno de nosotros, que quizás también hemos caído en cautividad, no solamente emocional, sino también física, pero que tú nos transformes. Señor Padre Celestial, te pido también por la atención a tu palabra, pero especialmente que podamos vivirla y que en Cristo Jesús tengamos la posibilidad de gritar: hoy es el día de salvación, hoy es el año de liberación. Hoy sabemos que el reino de Dios ya ha venido y esperamos tu segunda venida.
Amado Cristo Jesús, no tardes, te esperamos. Amén.